Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Este es un video que pretende informar sobre el almacenamiento secundario y está realizado por Eric Ropero, Michael Eisel, Fabio Maldonado y quien les habla, Rafael Sánchez, con la colaboración del profesor Rafael Rivas Estrada. Almacenamiento secundario. ¿Qué es el almacenamiento secundario? El almacenamiento secundario es el conjunto de dispositivos y medios de almacenamiento que conforman el subsistema de memoria de una computadora, junto a la memoria principal, es decir, es un tipo de almacenamiento masivo y permanente, a diferencia de la memoria RAM, que es volátil. Cabe destacar que puede conservar la información almacenada en ausencia del suministro de energía y posee mayor capacidad de memoria que la memoria principal, aunque es más lenta que esta. Características: la capacidad de almacenamiento más grande, no se pierde la información a falta de alimentación, altas velocidades de transferencia de información, mismo formato de almacenamiento que en memoria principal, y en esta pirámide podemos observar la jerarquía de memoria del computador según la capacidad y velocidad de coste por bit. Clasificación según su tecnología: almacenamiento magnético, almacenamiento óptico, almacenamiento de estado sólido. Almacenamiento magnético. Las tecnologías magnéticas para almacenar datos se llevan usando desde hace décadas, tanto en el campo digital como en el analógico. ¿Cómo funcionan los dispositivos magnéticos? Los dispositivos de almacenamiento magnético utilizan el mismo principio para almacenar información. Así como un transistor puede representar la información binaria como apagado o encendido, la fuerza de un campo magnético puede ser utilizada para representar datos. El imán tiene una ventaja importante sobre el transistor: mantiene su polaridad sin una fuente continua de electricidad. Para que la información pueda ser almacenada, las superficies de los discos y cintas magnéticas están cubiertas con millones de diminutas partículas de hierro. Cada una de estas partículas puede actuar como un imán, adquiriendo un campo magnético cuando se somete a un electroimán. La información se escribe en el medio de la siguiente forma: los cabezales de lectura y escritura de una unidad de disco o de cinta contienen electroimanes que cargan las partículas de hierro en medio del almacenamiento cuando éste pasa por la cabeza. Las cabezas de lectura-escritura graban cadenas de 1 y 0 cuando se alterna la dirección de la corriente en los electroimanes. Tipos de acceso. Las unidades de disco pertenecen a una clase de dispositivos conocidos como los dispositivos de almacenamiento directo DAAD, ya que permiten el acceso directo a los datos. Los DAAD contrastan con los dispositivos de acceso en serie, el otro dispositivo principal de los dispositivos de almacenamiento secundario. Los dispositivos de acceso en serie usan medios tales como la cinta magnética, que solo permite el acceso en serie. Las tecnologías de los dispositivos de almacenamiento magnético son los discos duros, los discos extraíbles o famosos disquetes y las cintas magnéticas. Discos duros. Los discos duros en informática, un disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnético para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por el mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire por la rotación de los discos. Factores fundamentales: capacidad de almacenamiento, velocidad de transferencia, tiempo medio de acceso, tiempo medio entre fallos, aparcamiento de cabezas, consumo, resistencia a los golpes, tipos de interfaz. Estructura física de los discos duros. En una unidad de disco duro hay varios discos magnéticos colocados unos encima de otros compartiendo un mismo eje central. Cada uno de los discos o platos está dividido en la misma forma que los disquetes, en pistas y sectores, que dispone de dos cabezales de lectura-escritura que trabajan en la cara superior e inferior del disco. Un brazo provisto de varias cabezas de lectura-escritura se encarga de acceder a cada una de las pistas del disco, de modo que un cambio de pista se realiza simultáneamente en todos los discos. Las pistas que están directamente una sobre otra forman un cilindro.
La importancia es que se puede tener acceso a toda la información almacenada en uno sin mover el brazo, que sostiene las cabezas de lectura-escritura. El movimiento de este brazo se llama desplazamiento. El movimiento del brazo suele ser la parte más lenta de la lectura de información en un disco. Estructura lógica. Antes de ser particionados lógicamente por el sistema operativo, los discos reciben un formato físico. Este proceso recibe el nombre de formateo a bajo nivel y consiste en adecuar la película magnética de todas las superficies de los platos para que puedan ser convenientemente organizada físicamente para que sea posible grabarle la información. Primero se divide cada plato en pistas, también llamados cilindros. Cuando se trata de una pila de discos, el cilindro designa el conjunto de todas las pistas que están en la misma vertical del disco, es decir, las pistas que están a la misma distancia del eje de giro. La cantidad de pistas que concentren a los platos dependerá de la densidad de la pista determinada por los procesos de fabricación. Dispositivos de almacenamiento óptico. Consiste en lectura-escritura a través de haces de luz que interpretan refracciones provocadas sobre su propia emisión. Aunque leer la información de un medio óptico es una tarea relativamente fácil, escribirle es otro asunto. El problema es la dificultad para modificar la superficie de un medio óptico. A diferencia de los medios magnéticos, donde cualquier punto en la superficie es físicamente igual a cualquier otro, aun cuando haya información en él. En los medios ópticos, la superficie está físicamente perforada para reflejar o dispersar la luz del láser. El punto que refleja la luz dentro del sensor es llamado pozo y el que dispersa plano. Además, como en una grabación fonográfica, la información de un disco óptico queda permanentemente grabada en la superficie del mismo, al igual que en un disco magnético. La pista de un disco óptico se divide en sectores, pero los sectores tienen la misma longitud. Por lo tanto, la unidad tiene que disminuir la rotación de disco para permitir a las cabezas leer la información almacenada en los sectores más cercanos al centro del disco. Tecnologías. Las tecnologías son los CD-ROM, discos de solo lectura, los CDR, discos de lectura-escritura, y múltiples lecturas, los CDRW, discos de múltiples escrituras y lecturas, los DVD-R, discos de múltiples escrituras y lecturas, y los Blu-ray, que son una nueva tecnología de disco de alta capacidad y definición. Dispositivos de almacenamiento sólido. Una definición y cómo funcionan es: una unidad de estado sólido es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil como la memoria flash o una memoria volátil como la memoria SDRAM para almacenar datos en lugar de platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólidos son menos susceptibles a los golpes y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia. Basados en las tecnologías, tenemos los basados en NAND flash y los basados en DRAM. Los SSD NAND flash son memorias no volátiles para desarrollar un dispositivo veloz, con vasta capacidad, robusto y lo más compacto posible para el mercadeo de consumo, como el profesional. Estos son los más lentos que los que se basan en DRAM y se comercializan bajo los factores de forma heredados de los discos duros. Los basados en DRAM, los SSD basados en este tipo de almacenamiento, proporcionan una rauda velocidad de acceso de datos y utilizan principalmente para acelerar las aplicaciones que de otra manera serían mermadas por la latencia del resto de sistemas. Incorporan una batería o bien un adaptador de corriente continua, además de un sistema de copia de seguridad de almacenamiento para desconexiones abruptas.